versículos 7 al 12. Efesios capítulo 4. Esto es lo primero que Cristo hace. Qué lástima que hay tanta gente que no está tomando notas, hermano. Qué lástima. Ojalá que ninguno sean pastores. Ojalá que ninguno sean ministros. Por favor. Lo primero que Cristo hace cuando se sienta a la diestra del Padre es que comienza a organizar el gobierno. Efesios 4, 7 al 12. Como dice. Pero a cada uno de nosotros fue que dada gracia conforme a qué, a la medida de qué, diga, yo tengo gracia de acuerdo al don de Cristo. Ay, ya. Yo tengo gracia, diga, Él me dio gracia de acuerdo a la medida de su don. Si usted entiende lo que yo le acabo de decir a usted, hermano, cada persona del cuerpo de Cristo posee una gracia. Versículo 8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo? ¿Y dio qué? Dones a los hombres. Y eso es que subió. ¿Qué es sino que también qué? Exactamente. El hecho que subió quiere decir que qué? Que también descendió ¿dónde? A la parte más baja. Pastor, nunca promueva a un ministro o a un ministerio que no haya aprendido a bajar. No hubo ningún amén. Pastor, nunca promueva a un ministro ni a un ministerio que primeramente no aprenda a bajar. En el reino de Dios, todos los que suben son personas que primeramente bajaron. Si no aprenden a bajar, no están calificados para. El que descendió, versículo 10, el que descendió es el mismo que también ¿qué? Por encima de qué? De todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él mismo constituyó ¿qué? ¿Qué hizo? Comenzó la constitución del gobierno en la tierra. Diga, gobierno eclesiástico en la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A quién? ¿A quién? Apóstoles, evangelistas, ¿qué más? Diga, el ministerio quíntuple. Diga, ministerio quíntuple es el rango ministerial más alto en el reino. Es la primera constitución. No, hermano, que no fueron electos. ¿Fueron qué? Fueron constituidos. ¿Por qué? Porque esto mismo es el primer orden de gobierno. Cristo es ¿qué? La cabeza. ¿Eres qué? Rey de reyes. ¿Está aquí? Dice Isaías que el gobierno estará sobre ¿dónde? ¿Dónde? Sobre su hombro. ¿No has leído eso? Cristo es cabeza. Pero la constitución del ministerio quíntuple es el hombro de la iglesia. El gobierno de la iglesia está sobre su hombro. Diga su hombro. Esto es interesante, hermanos. No hay nada sobre el gobierno eclesiástico del reino, solamente Cristo. Esto es importantísimo. Él mismo lo constituyó así. Esto
no lo cambia nadie, porque es teocrático. ¿Me están entendiendo esta tarde, hermanos? ¿Para qué existen ellos? ¿Y por qué son primeros? ¿Será que son más grandes? ¿Será que son más importantes? ¿Por qué son constituidos primeros? ¿Sabe por qué? Porque la función de ellos es servir a los santos. Somos primeros porque somos llamados a servir a los santos. No es que somos más grandes, sino soy puesto como primero porque soy llamado ahora a servir lo que viene. ¿Están entendiendo esta tarde? Ya voy, no tú no vas a entender bien, claro. Existen para equipar a los santos, para traer a los santos a la madurez, a la perfección, moldeándolos a la imagen de Cristo y luego enviándolos de acuerdo a sus dones y sus funciones según lo revela el Espíritu Santo. Repito, somos primeros porque Dios nos ha llamado a equipar a los santos, para traer los santos a la madurez, para perfeccionarlos y moldear sus caracteres a la imagen de Cristo, para luego enviarlos de acuerdo a sus dones y unciones según lo revela el Espíritu Santo. En el reino de Dios, hermano, nadie puede funcionar, nadie puede ministrar a menos que sea enviado por estos que están aquí. ¿Entendieron eso? ¿Ah? Escuchen. Si usted es ministro de Dios hoy, hubo alguien de este grupo que trabajó contigo. Si usted es ministro de Dios hoy, quiero decir que usted está sometido a alguien de este grupo. Si usted es ministro de Dios y usted no está sometido a alguien de este grupo, usted es un desordenado y está descalificado como ministro. Ah, no, pero yo le sigo a Dios, yo le sigo a Cristo. Usted es un desordenado, porque Cristo constituyó a estos 5. Si él hubiera querido que usted lo siguiera a él directamente, no hubiera constituido a estos 5. Si usted es ministro hoy de Dios, fue que uno de estos 5 mordió su carácter, trabajó con usted y luego te envió. Si usted es una persona esta que se fue por su cuenta y se autonombró, usted es un desordenado. Si usted no puede decir hoy aquí que usted está sometido a la autoridad de uno de estos 5, usted es un desordenado y está descalificado como ministro. No, pero a mí el que me habla es el Espíritu Santo. Usted es un desordenado. Y tan desordenado es usted como la gente que le sigue. ¿Sabe por qué? Porque usted va a cosechar lo que usted está sembrando. Hello.
Cuando el líder es un desordenado, la gente que le sigue es igual que el líder. Todo hombre de Dios tiene que decir: yo tengo un pastor, tengo un apóstol, a quien me someto. Hello. ¿Están aquí, hermanos? Creo que estoy hablando con gente madura esta tarde, ¿verdad? No, que yo me levanté y me llevé a 5 de mi iglesia y levanté mi propia iglesia. Usted es un desordenado. Y Dios a usted no lo respalda cuando usted hace esa basura. Cualquier iglesia que usted conozca por ahí, que se levantó el ministro y se fue, se llevó a 50 y abrió un rancho allí, y ahí tiene un montón de gente, no lo respalde, porque Dios tampoco lo respalda. Está fuerte eso, ¿verdad? Otra vez. Lo primero que Cristo hizo, ¿qué fue? Que constituyó ¿qué? Un gobierno eclesiástico, ¿dónde? En la tierra. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor, el hombre que me pastoreó por 10 años, como mis pastores, porque mantengo relación con todos mis pastores. No fue que brinqué, no, fue que estuve en una iglesia por un tiempo, me casé, y luego fui para otra iglesia, y le doy gracias a Dios por mis pastores. Porque si no fuera por ellos, hermano, yo no estuviera aquí hoy. ¿Están aquí? Y el hombre con el cual mantengo relación apostólica hoy, que pronto lo van a conocer, allá en Michoacán, él viene conmigo, el pastor Jay Vélez, mi mentor, mi apóstol, a quien le debo respeto, a quien me someto, a quien someto cuenta, a quien rindo honor. Aquí es interesante que él tiene menos tiempo que yo en el evangelio. Yo era así que el evangelio, él no. Pero Dios lo colocó sobre mí. Y a veces somos tentados a decir: ¿quién se cree este que es? Para que me gobierne a mí. Si Dios lo colocó allí, si Dios fue que lo construyó, no te atrevas tú a menospreciar esa autoridad. Ten cuidado, que tratando de hacerte el sabio, no te descalifiques tú como ministro. Nadie puede gobernar en el reino a menos que pueda decir: estoy cubierto y sometido a un ministro quien tiene la autoridad para hacer mi cara y decirme la verdad. Escúchame, siento de Dios que esto hay que afincarlo bien. Y mi cobertura espiritual no es que Él gobierna sobre mi iglesia. No, Él me gobierna a mí. ¿Sabes qué? Y cuando Él viene a mí, aunque Él viene a mi ciudad, Él no se queda en el hotel, Él se queda en mi casa. Porque Él quiere ver cómo yo trato a mi esposa. Él quiere ver si yo como ministro estoy gobernando sobre mis hijos. Porque si no gobierno mi casa bien, ¿cómo voy a gobernar la iglesia de Cristo? Oh, y lo más interesante todavía viene
sin anunciarse. Él simplemente aparece. Porque la forma más fácil de coger a un ministro sin carácter es sorprenderlo. Para agarrar a un ministro sin carácter, sorpréndelo. Él simplemente atento. ¿Quién es? Yo, Jay. Adiós, ¿pero qué hacen aquí? Vengo a estar contigo unos días. Chico, pero no me llamaste. No tengo que llamarte. Yo soy tu apóstol. El apóstol Pablo aparecía a la ciudad. La forma más fácil de agarrarlo es sorprendiéndolo. Ven aquí. Escucha, hermano, la iglesia de Cristo está llena de ministros desordenados que no le hacen caso a nadie y ellos vuelan por su cuenta. Míralos para que usted vea que todo lo que hacen nada le funciona, porque pretenden que están en el reino, pero no están en el reino. Todo aquel que edifica en el reino se tiene que someter a esta estructura. ¿Por qué? Porque Cristo el Rey, Él mismo la constituyó. Él mismo la decretó. ¿Cuál es? Apóstoles, profetas, dale gracias a Dios, hermano, por toda esa gente que Dios ha usado para formarte a ti. ¿Cuánto le dan que hacer por sus pastores? Gracias por mi pastor, gracias a Dios por el pastor que Dios puso en mi vida para formar mi carácter. Si soy ministro constituido por Él hoy, es porque tuve un hombre de Dios que me formó. Eso no es cuestión de tener tarjeta de ministro. Tu tarjeta de ministro es: muéstrame a quién te estás sometiendo. No, que tengo mi tarjeta. Bote eso, si eso no sirve para nada. Tarjeta de obrero. Bota eso, es un concilio. Tengo credenciales. ¿Cuánto te costó? Si hoy en día hasta en el internet se consigue. Lo que tú no puedes conseguir en el internet es un hombre que hable y represente tu carácter. Un hombre que diga: yo conozco a ese hombre, él es mi hijo, yo respaldo su carácter. Brother, Abraham, eso es grande, brother. Un hombre que diga: yo conozco a Abraham, yo respaldo el carácter de Abraham, yo conozco a Samuel, yo lo conozco. Un hombre que diga eso es tremendo. Esto de paso, tengo el privilegio esta tarde, tengo el privilegio de reconocer al apóstol de este movimiento, al hombre de Dios. Mira para hoy, mire, varón, le honro en el nombre de Jesús. Yo lo honro a usted en el nombre de Jesús. El próximo ministerio que aparece en la iglesia como parte de la constitución gubernamental es el ministerio de los diáconos. Es el próximo ministerio que apareció en la iglesia. ¿Está conmigo? Como parte de la constitución, no parte del gobierno de la iglesia. Escúchame, esto es importante, hermanos. Los diáconos
no son parte del gobierno de la iglesia, pero sin ellos la iglesia no funciona. Son parte de mi gabinete, aunque no son parte del gobierno. ¿Cómo surgieron los diáconos? En base a una crisis. Hubo una crisis en la iglesia primitiva, que estaban creciendo tan rápido que no podían ministrarle a las viudas. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Escucha esto, hermano. Todos comenzamos como santos, diga santos. De santos, todos somos ¿qué? Diáconos, diga, todos somos diáconos. Todos somos diáconos. Porque todos tenemos que ¿qué? Aprender a hacer ¿qué? Servir. El ministerio del diácono es un ministerio de servicio. Aún el ministerio quíntuple carga una esencia de diáconos, porque todos tienen que hacer ¿qué? Servir. Diga, servir. No hay posición en el reino que me excepte a mí de servir. Entonces, si soy apóstol con esencia de ¿qué? De diácono. Soy profeta con esencia de ¿qué? Cuando el apóstol pierde la esencia de diácono, se infla. ¿Qué era eso? No me toques, soy apóstol. Hay un papel en el piso. No, que lo recoja otro, que sea apóstol. Ministro de Dios, no importa cuán alto subas, nunca pierdas tu esencia de diácono. ¿Están aquí? Porque Dios nos ha llamado a todos a hacer ¿qué? A servir. Nunca olvides cómo fue que tú comenzaste. ¿Sabes cuál fue mi primer ministerio en la iglesia? El primero. Yo siempre no fui apóstol o pastor o evangelista. Yo comencé en la iglesia como baterista de la iglesia. Y luego me ungieron ministro. No se la pierda. No era ministro de púlpito, era ministro de mantenimiento. Por 6 años, hermanos, yo fui ungido ministro con una tarjeta que decía ministro de mantenimiento. Yo nunca la sacaba porque la gente decía, ¿qué es ministro de mantenimiento? Pero mi función era, ¿sabe cuál era? Mantener los vehículos de la iglesia corriendo, la guagua o la micro, como usted le dice, autobús de la iglesia, cambiarle el aceite y preocuparme para que el día más frío del viniera, echarle aceite a la calentadora de la iglesia. O sea, por 6 años ministré en eso y tuve que ser fiel, porque quien no es fiel en lo poco se cancela de lo mucho que te espera. ¿Están aquí? Yo trabajé con un pastor, no era fácil. Mi pastor no era fácil, ¿no? No era fácil, era mandón, era como Fidel Castro, así era mandón. Él
pensaba que yo yo le pertenecía a él. Me llamaba a las 12. ¡Ey! ¡Ey! Se rompió él, ¿eh? Digo, mire, pero espera. ¡No, ahora! No, el tipo está pasado. Yo tenía que levantarme a esa hora, ir a atender algo que podía esperar para mañana. Pero luego comencé a entender que Dios lo estaba usando para formar mi carácter. Ya al tiempo yo esperaba que me llamara. Qué tremendo. Cuando un día dijo, este mes va a haber una campaña evangelística aquí en la iglesia y el predicador de la campaña va a ser Glenn Wilson, porque él carga una unción evangelística. ¿Sabe qué, hermano? Prediqué aquella campaña evangelística y estoy predicando hasta hoy, porque nunca paré de predicar. Porque el que se humilla, Dios lo que nunca pierdas tu esencia de diácono. Nunca te creas tan grande. Nunca te creas tan grande que no puedes hacer función de diácono. Mi gran amigo René González compró un edificio en Puerto Rico. Es algo que hay que verlo. Yo estaba predicando en otra iglesia y él me llamó que fuera a ver el edificio. Estaban trabajando todavía en plomería y los baños y eso. Yo llegué a ver el edificio y vi que la gente estaba parada allí. Y yo, ¿qué pasa? Dice, no, que están esperando que venga un plomero. Y llevan 3 días aquí esperando el plomero. Y el plomero no llega. Yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? No, conectar la tubería. Digo, vamos, dale mano a esto ahora mismo. Y como yo soy de construcción, me metí a trabajar 3 días con ellos allí. Y conectamos toda la tubería del baño, todo. Me dijo, ven, tú sí verdad que eres un apóstol, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Te lo repito otra vez. Nunca olvides que en el reino lo que Dios quiere es que sirvamos. Y que no hay dimensión tan grande que te exente a ti de ensuciarte las manos. ¿Están aquí? Entonces los próximos que nacen en la iglesia son los diáconos. Su función es servir. El diaconado de la iglesia, hermano, en la Biblia, su función no es espiritual en sí. Es servir mesas. O sea, hacer lo que tenga que hacer para facilitar el ministerio. O sea, un diácono no tiene frontera de qué hago o no hago. Yo hago lo que tenga que hacer para facilitar el ministerio. Si hay que pintar, pinto. Si hay que limpiar, limpio. Hago lo que tenga que hacer porque soy diácono. ¿Están aquí? Este es un secreto. Los mejores apóstoles, hermanos, son aquellos que fueron diáconos. Felipe. ¿Hello? ¿Ah? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ah? ¿Ah? Bernabé. Porque quien aprende a servir y carga la esencia de un diácono, hermano, no importa cuán alto llegue, nunca se olvidará que mi función
es servir al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 6. ¿Quién no tiene? Hechos 6. Versículo 1 al 7. ¿Cómo dice? Hechos 6, del 1 al 7. Póngase de pie, hermano, póngase de pie y léame como, o sea, grítelo fuerte ahí. Tremendo, escúchame. La diferencia entre el ministerio quíntuple y los diáconos es que el ministerio quíntuple es constituido por Cristo. Los diáconos fueron escogidos por el pueblo y fueron traídos a los apóstoles para que los apóstoles los constituyeran. O sea, los diáconos fueron escogidos por el pueblo y luego lo trajeron a los apóstoles para que los apóstoles los constituyeran diáconos. Pero, otra vez, hermano, es interesante que usted entienda que no es parte del gobierno de la iglesia. Hay muchas iglesias que están incluyendo a los diáconos en resolución de conflictos. Los diáconos no deben participar en resolución de conflictos. Se lo muestro en la palabra ahora, se lo voy a mostrar. ¿Están aquí? Hay organizaciones donde los diáconos eligen al pastor. Hay concilios donde el pastor fue electo por un diácono. Ahora que usted y yo tenemos como un poquito de entendimiento del gobierno, ¿usted cree que un diácono debe elegir a un pastor? Mire eso. ¿Ah? ¿Usted cree que un diácono debe tener parte en la elección de un pastor? Míralo ahí, míralo. ¿Ah? ¿Quién constituye al pastor? ¿Quién? Dios. Cristo, no el diácono. Estoy escribiendo una palabra. Mira Hechos 15:6. Hechos 15:6. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad en la iglesia de resolver conflictos? Hechos 15:6. Hechos 15:6. ¿Quiénes son los que deben de estar en la mesa cuando hay que resolver un conflicto en la iglesia? ¿Quiénes son? Hechos 15:6. ¿Quién no tiene? Léalo, hermano. ¿Quiénes estaban allí? Apóstoles y qué? Y ancianos. ¿Por qué no trajeron a los diáconos? Porque los diáconos
no son parte del gobierno. Son una parte esencial de la iglesia, pero no parte del gobierno de la iglesia. ¿Entendieron eso, hermano? No es que estamos menospreciando a los diáconos, es que su función no entra dentro de lo que hace el gobierno de la iglesia. Entonces, la próxima línea gubernamental que se estableció en la iglesia son los ancianos. Ancianos, diga ancianos. Ancianos, diga ancianos. Déjame decirte desde ahora, la diferencia entre un diácono y un anciano es que el anciano tiene que saber predicar, tiene que saber enseñar. El anciano es un pastor en entrenamiento. ¿Me entendió? ¿Ah? Cuando yo no estoy en mi iglesia corre con ancianos que están adiestrados para hacer lo que yo hago. Pastor que no tiene anciano no tiene futuro. Una iglesia sin ancianos no tiene futuro. Y el motivo por el cual el ministerio del anciano no se ha desarrollado, porque es que usted no oye más del anciano, del ministerio bíblico anciano, porque los concilios han reemplazado al anciano. El anciano es quien toma la iglesia cuando muere el pastor. Cuando cae el pastor o se va el pastor, en la iglesia no hay crisis. Si el pastor muere hoy, lo enterramos. Llorémoslo un poquito, vamos a llorarlo, ponerle flores. Pero en la iglesia no hay crisis. ¿Por qué? Porque hay que hay ancianos. Hello. Hay un anciano en la iglesia. Y hay 3 palabras en la Biblia. Diga. Hay 3 palabras que quieren decir anciano. Y en mi congregación hay un anciano que carga la visión que yo cargo. Todos cargan la visión, pero ese es. Si yo muero hoy, él sabe exactamente lo que hay que hacer. No hay crisis. No hay que llamar al concilio que mande a un pastor de por allá, que no conoce la gente, no conoce la visión. Cayó aquí como de paracaídas. No. La iglesia de Cristo, hermano, tiene futuro porque tiene ancianos. Pastor que no carga anciano está preparando la iglesia para fracasar. Pastor, escúcheme acá. Usted no estará ahí para siempre. Hay 3 palabras bíblicas que tienen que ver con ancianos. La primera. ¿Cuántos están aprendiendo algo? La primera palabra que tiene que ver con anciano es la palabra episcopos.
Episcopos. Episcopos es la palabra obispo. Este anciano es un hombre de mucha responsabilidad. No es un anciano episcopos. Carga mucha responsabilidad, tanto en la congregación como fuera de ella. Las primeras iglesias que nacen en Hechos eran pastoreadas por episcopos. Un episcopo es un hombre que tú mandas a supervisar. Es un supervisor de iglesias. ¿Están aquí? Este es el anciano que va a ocupar mi lugar el día que yo muera. Porque yo delego sobre él mucha responsabilidad. Cuando hay que hacer el problema en iglesia, de conflicto en iglesia, él se sienta conmigo a la mesa. Él conoce los secretos de la congregación porque él está conmigo sentado a la mesa escuchando los problemas de la gente. Alguien diga episcopos. Es un anciano. Yo tengo 55 años, cumplo ahora en el mes de diciembre. ¿Hasta cuándo seguiré yo como pastor principal de esta congregación? No, Señor. ¿Para qué? Si tengo un episcopo allí. ¿Están aquí? Un hombre, y esto es muy importante, un hombre que ya la congregación sabe, ya mi congregación sabe, si algo le pasa al pastor, aquí no tiene que haber elección para nada. Ese es el hombre. Porque el pastor lo señaló. Ese es el episcopos. ¿Cuántos pastores tienen episcopos? ¿No tienen todavía? Que Dios te ayude, pastor. Que durante el tiempo de tu ministerio tú puedas señalar a tu Josué. No esperes morir y dejarle el dolor de cabeza a la congregación de no saber quién carga la unción apostólica para que la congregación siga adelante. Dicen amén. Como organización, lo que le voy a mostrar a usted ahora, antes de terminar, es que la idea de Dios nunca fue concilio, fue redes. Dios está pensando en redes, no en organizaciones, redes. Voy a mostrar ahora. La próxima palabra es la palabra presbíteros. Un presbítero es un anciano una persona madura que es escogido al liderato por su madurez. No quiere decir que es un viejo en edad. Es un hombre maduro.
Presbítero que es maduro. Un hombre o mujer que es maduro. Estos presbíteros que están aquí, hermanos, mayormente ministran dentro de la congregación. Estos, los episcopos, son enviados a supervisar iglesias hijas. Pero estos que están aquí son hombres o mujeres maduros que cargan mucha responsabilidad dentro de la congregación. Y número 3. Poimen. El anciano Poimen, que simplemente quiere decir pastor. Este anciano es un pastor. Mire lo que Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Están aprendiendo algo? Ya voy terminando. ¿Qué dice Tito 1:5? ¿Qué dice Tito 1:5? ¿Quién lo tiene? Tito 1:5. Léalo. Pablo dejó a Tito en Creta para que Tito estableciera poimen en cada congregación. Poimen es un hombre joven con no mucha experiencia, pero maduro suficiente para pastorear una iglesia del rey. ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Y no hay ningún problema con él, porque el poimen está bajo la supervisión del episcopo, que es lo que se está haciendo hoy en el ministerio celular. Están multiplicando células, con gente que no son muy maduras en el Señor, que son líderes de células. Siempre y cuando haya un episcopo supervisando la red, el episcopo le rinde cuenta al ministerio quíntuple. La iglesia está creciendo balanceadamente con este gobierno. ¿Entendieron? Hermanos, lo que usted está viendo aquí es el plan que Dios nos dejó a nosotros para la evangelización mundial. Cuando existe esta estructura en tu congregación, tú estás listo para quedarte con tu ciudad. ¿Están aquí? Cuando establecemos este tipo de gobierno, hermanos, un ministerio quíntuple que sabe cuál es su función, un diaconado que está funcionando y un ancianato,
ha definido. Estás preparándote para tomar tu ciudad. Aquí está el secreto. El secreto está en convertir a los santos ¿en qué? ¿Ah? En ancianos. En ancianos. ¿Cuántos de ustedes desean que cada miembro de su iglesia se convierta en una persona que pueda dirigir su propio grupo celular? Que cada miembro pueda decir, no, pastor, yo tengo 5 por aquí que yo estoy, ¿cómo se dice? Discipulando. Son ancianos que están creciendo para la expansión de su reino. Eso es lo que Dios está pensando, ir por todo el mundo y ¿qué? ¿Predicar qué? ¿Cómo lo controlamos? Sí. Sí. Combino con esto. El desorden que existe hoy en la iglesia tiene que ver con la falta de entendimiento del gobierno. Y existe una falta de respeto entre las autoridades, especialmente entre ministros. Si un ministro no carga la habilidad de saber someterse a quien fue constituido como gobierno, usted está descalificado como ministro de Cristo. Aquí. Y cuando un anciano, un pastor me decía, pastor, yo entiendo lo que usted dice, pastor. Yo entiendo eso, pastor. Yo entiendo que lo que Dios quiere hacer es tomar tu iglesia y expandirla en la ciudad. Expandirla en la ciudad. Expandir en la ciudad. Expandir. ¿No entienden eso? Cristo dijo, mi reino es una red. Dios quiere que tu congregación alcance la ciudad. Pastor dijo, pastor, yo entiendo eso. Lo que pasa es que cada vez que yo delego responsabilidad, me traiciona. Por lo tanto, yo no puedo delegar más responsabilidad. No, mi hermano, haz un mejor trabajo. Haz un mejor trabajo probando a los santos aquí. Pruébale el corazón. Escúchame. Pruébale el corazón a estos aquí. Quien no es un buen diácono, no es un buen ministro. ¿Dicen amén a eso? Antes de lanzarlo como anciano, pruébale el corazón como diácono. De quien no puede servir, no sirve. ¿Se llaman a eso? Recientemente tuve que votar de mi iglesia a un anciano. Si me recoge, no vengas aquí más. Vete. No se puede tolerar personas que destruyan lo que usted está edificando. Está aquí. Y lo extirpé del cuerpo. Vete. Coge a tu esposa, a tus hijos y vete de aquí.
¿Qué es lo que usted ve aquí, hermano? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Dígame si usted no ve orden. ¿Ah? Estructura. ¿Quién en la cabeza? ¿Ah? ¿Dónde está el gobierno de Cristo? Sobre su hombro. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hello. Una iglesia totalmente entregada al servicio a través de ¿quién? Sus diáconos. Y ella se expande a través de ¿quién? De ancianos. Quien no le tenga miedo a esta estructura, hermano, se está preparando para alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Tengo más de esto, pero voy a dejarlo ahí. Hay otro culto anoche y no queremos que estés muy cansado. Lo voy a dejar ahí. Tengo un espacio como de 10 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas de esto que acabo de hablar? ¿Alguien tiene preguntas de esto? No tenga miedo. Ninguna pregunta es una pregunta inútil. Su pregunta es la duda de ustedes. ¿Alguien tiene pregunta de esto? Yo quiero que usted entienda esto bien. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Usted, hermanita? Dígame, hermano. Yo tengo una duda en cuanto a los diáconos, pastor, porque me queda claro que la cabeza es Cristo, los hombros los lleva los cinco ministerios, pero el diácono al mí no sé si tenga que ver aún con las emociones que la gente a veces tiene, la parte emocional también, que las veces tenemos que reportar con ellos para poder ayudarlos. Que la cualificación para un diácono es la misma de un anciano. Lleno del Espíritu Santo, sabiduría, es la misma. Son diferentes en función. ¿Están aquí? El diácono, hermano, el diácono es una unción espiritual. Es una gracia. Escúchame, dentro del diaconado caen los mujeres, los servidores de la casa. Esa gente que se para a la puerta a recibir gente los domingos deben de estar engraciados con Dios. Son las primeras gente que tienen contacto con la gente. Si tú estás parado en la puerta con una cara que parece que comiste limón de desayuno, esa gente, o sea, el diácono, escúchame, es el seno de la iglesia, el seno. Porque preparan el ambiente, escúchame. Si esta iglesia está limpia, es porque un diácono la limpió. Si ese baño está limpio, que se puede comer allí, es porque un diácono lo limpió. Pero, si hay agua, para que el pastor tome agua, fue un diácono que trajo esa agua. Yo no sé de usted, pero yo estoy cansado de entrar a la iglesia con baño sucio. Hello. Templos con grandes ambiciones de alcanzar al mundo y no pueden limpiar el baño. ¿Qué puercos son? ¿Cómo van a alcanzar al mundo si no pueden limpiar el baño? Son puercos. Entonces, bienaventurado el pastor
que tiene buenos diáconos. Cuando usted venga a mi iglesia, usted verá. Desde que usted entra al parqueadero de la iglesia, hay diáconos allí esperándolo a usted para abrirle la puerta, para cambiarte de ambiente, hermano bendecido, alegre de verte, hermanos. Yo lo coloco allá afuera a Juanita la amarga. No, yo coloco allá afuera gente alegre, que me haga reír. Son diáconos. ¿Saben qué? Quizás nunca lleguen a ser pastores o ministros, pero lo que yo alcance sin ellos no lo puedo alcanzar. Buena pregunta. ¿Alguien más, hermano? Una pregunta. ¿Alguien más? Sí, hermano. Son huérfanos. Carecen de la paternidad del apóstol y carecen de la dirección del profeta. Son huérfanos. La mayoría de nuestros países fueron evangelizados por evangelistas. No hubo esencia apostólica ni esencia profética. Eran puro evangelística. Por eso es que muchas de nuestras iglesias, hermanos, son muy fuertes en emoción y cortas en carácter. Porque fueron formadas por evangelistas. ¿Están aquí? Son muy fuertes en emoción. Esa es la función evangelística, de venir y poner, ¿cómo se dice? Pasión a la iglesia. Pero luego que se va, hace falta que el padre, la función del padre, para formar carácter. Eso es que los 5, no es que el apóstol es más grande que el pastor, no. Los 5 son coiguales, con funciones diferentes. ¿Están aquí? No es lo mismo el niño que se crió con el tío que con el padre. O el niño que se cría con el abuelo. Yo tengo 2 nietos que viven conmigo. Hay un problema tremendo ahí. Porque el papá le dice que no. Él viene a mí. Hello. Papi me dijo que no. Y yo digo que sí. Dios está restaurando la iglesia a su plena gloria. Esto que usted ve aquí, hermano, es plena gloria. Ministros, ya termino. Ministros sometidos a autoridades. Otra vez, hermano, otra vez. No puedo recalcar la importancia que usted, como ministro, se someta a la autoridad delegada. Si usted es ministro y no lo está haciendo, créame, usted está descalificado.
el diablo se burla de ti. Eso tiene que ver con tener autoridad en el mundo espiritual. Quien no está sometido a autoridad en la tierra, el diablo se burla de ti. ¿Cómo vas a gobernar potestades si eres un desordenado aquí en la tierra? Yo sé, hermano, yo sé que donde hay congregación de ministros, siempre hay uno o dos que pretenden hacer lo que le da la gana. Usted es un desordenado. Yo no conozco ministro desordenado que esté haciendo algo grande para Dios. No crecen, no hacen nada. No están bajo el orden divino. Están. Esto es Cristo. Es su gobierno. Mi iglesia, mi congregación va a funcionar mejor que cuando yo estoy. Porque el que va a predicar es un episcopos, es mi pastor de jóvenes, mi hijo, que yo he formado. Y yo sé que lo que Dios me va a usar para hacer este domingo va a ser extraordinario. Yo no tengo preocupación. Yo me voy a gozar aquí con ustedes. Y la iglesia ya va a correr mejor que yo estoy. Amén. Porque mi congregación tiene futuro. Tengo ancianos. Que Dios ayude a cada pastor a levantar, a invertir su vida en ancianos. 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 Dios te bendiga. Les amo.